Con la teoría del cálculo integral, con esta primera parte de la teoría podemos resolver problemas de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación en la cual se vea involucrada alguna derivada de una función. Pueden ser derivadas de cualquier orden, y bueno, en el curso de cálculo 3 pueden ver que existen derivadas parciales, y esas también se consideran como ecuaciones diferenciales, pero en derivadas parciales. A nosotros en particular nos van a interesar las ecuaciones diferenciales de la siguiente forma. Ya les voy a mostrar. En general, las ecuaciones diferenciales que nos interesan es en las que nosotros vamos a tener acá la derivada de y de x, y acá vamos a tener un producto de funciones, una función f de x por una función g de y. Funciones, o bueno, expresiones de ese estilo, ecuaciones diferenciales de ese estilo, son las que nos van a interesar. Bueno, vamos esperando acá un momento que abra. Ahí estamos. La aplicación. Acá está. Entonces, ecuaciones diferenciales que nos interesarán a nosotros en este curso son las del siguiente tipo. Este tipo de ecuaciones diferenciales se retoma en el curso de ecuaciones diferenciales y son ecuaciones diferenciales que se conocen como separables o de variables separables. Son ecuaciones diferenciales así. Bien. ¿Y cómo es el método de solución? Vamos a ver entonces. Resulta que una vez tenemos nosotros escrito la expresión de este estilo, podemos hacer la siguiente manipulación. Podemos pasar a dividir esta función g de y, es decir, acá va a quedar 1 sobre g de y por el de y vamos a pasar a multiplicar el de x, ese diferencial que está en el denominador, y queda de esta manera, f de x de x. Una vez teniendo esto escrito así, podemos integrar a ambos lados, integramos a ambos lados. En el extremo izquierdo vamos a integrar con respecto a la variable y en el extremo derecho con respecto a la variable x. Una vez integrando esto, entonces la idea es despejar y poder dar una solución a la ecuación diferencial. Una solución a la ecuación diferencial será una expresión que puede ser explícita, algo del estilo y igual a una función que dependa de x de forma explícita. Y entonces una solución que será una función de, bueno, no la voy a poner aquí f de x para que no se confunda con esta otra f de x. Vamos a poner acá una función que precisamente dependa de x. Vamos a ponerle L de x. ¿Qué es una solución a una ecuación diferencial? Es precisamente una función que satisface la ecuación diferencial. Para entender un poco esto, vamos a ir con un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, yo quiero resolver la siguiente ecuación diferencial. Quiero una solución a esta ecuación diferencial. Y igual a y. Entonces quiero que ustedes piensen en alguna función tal que al derivarla, ojo, al derivarla queda la misma función. Piensen en un ejemplo de una función que cuando yo la derivo me queda la misma función. ¿Qué se les ocurre? ¿Y a la X? Igual a la X. Perfecto. La exponencial, ¿cierto? Entonces resulta que la exponencial y igual a e a la x es una solución de esta ecuación diferencial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando yo precisamente reemplazo, acá me queda e a la x derivada, ¿será que es igual a y que es e a la x? Y resulta que sí, que esa igualdad se cumple, derivo a la izquierda y me queda e a la x igual a e a la x, por lo tanto, se satisface la ecuación. Hay otra función que, por ejemplo, podemos ver acá que satisface esta ecuación, otra solución, por ejemplo, y igual a la constante 0. ¿Por qué? Porque y' es precisamente 0 también. Entonces, y' es igual a y. ¿Vale? Eso es que una función satisfaga una ecuación diferencial. Puede ser que la forma de la ecuación diferencial
nos lleve a una solución implícita o puede ser que la solución sea explícita. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros en lugar de escribir y igual a e a la x, tenemos la siguiente escritura: logaritmo natural de y es igual a x, ¿cierto? Esto también es una solución de la ecuación diferencial, pero ahora está en forma implícita. ¿Por qué? Porque no está despejado y. Entonces vamos a resolver algunas ecuaciones diferenciales que sean de variables separables. Recuerden, de variables separables será que se pueda escribir de esta forma. Y en últimas, que se puedan separar las variables. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ya empecemos por algunos ejemplos propuestos en el texto. Bueno, no tanto los ejemplos, ya sabemos, sino los ejercicios. Entonces veamos por aquí. Acá tenemos, resuelva la ecuación diferencial dada. Vamos a resolver una de estas, del 43 al 48, cualquier que resolvamos. 46. Listo, resolvamos el 46. Entonces, si ustedes miran este problema, estas primeras ecuaciones que aparecen acá en el texto nos muestran funciones que dependen solamente de x. Pero ya les voy a mostrar, vamos a hacer este y vamos a hacer otro ejemplo en el cual aparezcan ambas variables. Voy a transcribir. La ecuación diferencial es de y de x igual a 2 más x al cuadrado sobre x, a ver, creo que es a la 5. Sí, sobre x a la 5. No se alcanza a ver bien aquí, sobre x a la 5. Quiero encontrar una solución, o bueno, la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Cómo voy a hacerlo? Entonces voy a pasar a multiplicar el diferencial de x, ¿cierto? Voy a pasar a multiplicar ese diferencial de x y me queda lo siguiente. De y es igual a 2 más x al cuadrado sobre x a la 5 por el de x. Entonces ahora vamos a integrar a ambos lados. Integramos a ambos lados. Por el lado izquierdo la integral del de y es simplemente y. Y por el lado de la derecha entonces vamos a trabajar con esta expresión. Queda entonces integral. Resolviendo este cuadrado nos queda 4 más 4x más x al cuadrado sobre x a la 5. Separamos ahora en fracciones y utilizamos la regla de la potencia para integrales. Es decir, acá nos va a quedar la integral de 4 sobre x a la 5 más, podemos escribirlo así, bueno, si quieren lo escribimos en forma de fracción, 4 sobre x a la 4 más 1 sobre x al cubo. Esto por dx. Y ahora integramos. O no sé si prefieren que lo veamos primero como en notación de potencia. Voy a escribirlo en notación de potencia para que no evitar confusiones si de pronto no han hecho muchos ejercicios de esto. Esto es como escribir 4 por x a la menos 5, ¿no? Más 4 por x a la menos 4 y más x a la menos 3. Tal vez así es más fácil de verlo para que tengamos la integral. La integral del primer sumando, ¿quién es? Dejo la constante quieta e integro x a la menos 5. ¿Cuánto da esa integral? Entonces esto será x a la menos 4. Recuerden que le sumo 1 al exponente y divido en ese nuevo exponente. Acá tengo más 4, x a la menos 3 sobre menos 3. Y acá tengo más x a la menos 2 sobre menos 2. Todo esto más una constante de integración y por este lado ya teníamos que esto era y. Finalmente, haciendo algunas cuentas aquí, tenemos que y es igual a, escribamos la notación de fracción. Esto es menos 1 sobre x a la 4. Acá tenemos menos 4 sobre 3x al cubo. Menos 1 sobre 2x al cuadrado. Y todo esto más la constante de integración. Esto
es la solución general a esa ecuación diferencial de variables separables. Esta es la solución general. Bien. ¿Hay alguna pregunta allí? Profe, yo me perdí en la partecita de cuando empezó a distribuir el X a la 5. Ahí no, casi no entendí bien. Cuando separen fracciones, Sí, señor. a ver, vamos a mirar aquí. La primera fracción será 4 sobre x a la 5, ¿cierto? La segunda fracción, ¿qué es? La segunda fracción queda como 4x sobre x a la 5, y acá lo que hice fue simplificar una potencia de x. Por eso queda 4 sobre x a la 4. La tercera quedará x al cuadrado sobre x a la 5. Es decir, eso es 1 sobre x al cubo, haciendo ahí con propiedades de potencias, ¿correcto? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver otro ejemplo entonces. Entonces, como ven aquí, el método de solución de estas ecuaciones diferenciales separables es precisamente separar las variables y luego hacer las integrales. Que en los ejemplos que aparecen acá en el libro son ejemplos sencillos. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista, como pueden ver ustedes, que en la parte de la derecha solamente aparecen expresiones que dependen de x. Solo dependen de x, pero no quiere decir que sean los únicos casos, ¿sí? No son solo las únicas ecuaciones diferenciales de variables separables. Entonces vamos a poner otro caso, otro ejemplo acá. Segundo ejemplo. Resolver la ecuación diferencial de variables separables. A veces se dice variables separables o simplemente ecuación diferencial separable. Y vamos a escribir lo siguiente. Acá tenemos de y de x. Y acá vamos a poner algo de la siguiente forma. Y cuadrado más 1. Y aquí vamos a poner coseno de x. Podría ser que esta expresión se nos diera en una forma que no esté factorizada, es decir, podría ser que la expresión fuera de y de x igual a y cuadrado coseno de x más coseno de x, ¿sí? Pero una vez de factorizar así, podemos hacer nosotros la separación de variables. Entonces, todo lo que tenga lo que tenga y, lo voy a llevar hacia la izquierda. Precisamente, ¿por qué? Para que me quede el de y aquí. Es decir, aquí me va a quedar 1 sobre y cuadrado más 1, ¿vale? Y lo que tiene x lo voy a dejar a la derecha y voy a pasar a multiplicar el diferencial. ¿Por qué lo hago de esa forma y no al revés? Precisamente para que en ambos costados observen las expresiones queden multiplicados por sus diferenciales. Ojo, multiplicados, más no divididos. ¿Bien? Es decir, esta expresión a la izquierda que depende de y, que será 1 sobre y cuadrado más 1, está multiplicado por su respectivo diferencial. Y al costado derecho, el coseno de x está multiplicado por su respectivo diferencial. Por eso lo hacemos de esta forma. Siempre, siempre, entonces, lo que tengamos a la parte de la derecha que dependa de y, lo pasamos a dividir a la parte izquierda. ¿Bien? Primordial que acá primero escribamos esto como un producto, ¿no? Lo que está en la parte de la derecha. Y lo que esté con respecto a x, lo dejo a la derecha y paso a multiplicar el diferencial. ¿Bien?
Y ahora simplemente hacemos las integrales. Entonces, ¿cuál es la integral de lo que está al costado izquierdo? Lo que está al costado izquierdo, La tangente. eso, es una tangente inversa de y, ¿cierto? Y al costado derecho, ¿cuál es la integral del coseno? Eso es seno de x más c. Ojo, así tal cual, esto es una solución implícita. Es una solución implícita de la ecuación diferencial. Y en este caso podría llegar a ser mejor dejarla en forma implícita para evitar algunos inconvenientes. A ver, que yo también podría escribirlo así. Podría escribir todo esto como y es igual a la tangente del seno de x más c. Y esta entonces es una solución explícita de la ecuación diferencial. Es una solución explícita de la ecuación diferencial. Porque en algunos casos puede llegar a ser mejor una solución implícita que una explícita. Sobre todo cuando nosotros tengamos algo de este estilo, tengamos que hacer despejes, me refiero a lo siguiente. Acá tengo una tangente inversa, ¿vale? Tengo una tangente inversa y estoy para despejar y, estoy calculando tangente a ambos lados, ¿sí? De hecho, acá lo que está ocurriendo a la izquierda es que estoy haciendo tangente de la tangente inversa de y. Pero es que esto funciona bastante bien dependiendo de los dominios. El dominio de la tangente inversa, acá el valor de y debe vivir entre quién y quién. Este vive entre menos infinito hasta infinito, es el dominio de la tangente inversa. Una vez que arroja este resultado, ¿qué pasa? Que la tangente, ¿qué dominio tiene? ¿La tangente tiene dominio los reales? Pregunto yo. No. No. No, ¿cierto? Por ejemplo, en pi medios tiene una asíntota. Es decir, que eventualmente, si en la solución explícita nos arroja, por ejemplo, que y llega a ser igual a pi medios, eso no podría ser. ¿Por qué? Porque la tangente, bueno, esa tangente, perdón, si y, por ejemplo, tiende a infinito, entonces esto tiende a pi medios y la tangente de pi medios no está definida. Así sí. Cuando nosotros tenemos que hacer despejes, si por ejemplo solamente me dice algebraicamente hay una solución explícita, lo hago. Si necesito resolver un problema, hay que pensarlo. Hay que pensarlo porque igual el problema yo lo puedo resolver en la forma implícita. Y a veces cuando calculo su forma explícita, puedo llegar a tener problemas. Bien, les voy a mostrar, no con este ejemplo, sino con otro tipo de problema. Un ejemplo de lo que digo, de lo que estoy hablando. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos la función seno de x, la función seno de x tiene como dominio los reales, ¿cierto? Entonces, el dominio de esta función es los reales. Pero, ¿cuál es, si ahora ponemos otra función, la función seno inverso de x, cuál es el dominio de esta función? Esta, bueno, tiene dominio, es el conjunto de los reales. Pero está el dominio de la función seno inverso, ¿quién es? ¿Quién es el dominio de la función seno inverso? Es de menos 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Que viene siendo el rango de la función seno. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando nosotros calculamos el dominio, estamos olvidando poner un dato adicional que es importante. ¿Cuál es el rango o imagen de esta misma función, de esta función seno inverso? Esto es de menos pi medios a pi medios. ¿Correcto?
es de menos pi medios a pi medios. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una función de este estilo. Seno de y es igual a x, por ejemplo, más 5. Voy a poner algo así. Tengo una solución. Esto puede ser una solución implícita. Puede ser una solución implícita. Entonces, ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, yo le doy cierto valor a x, no sé, voy a decir que x vale 2. La pregunta es, ¿cuánto vale y? Si x vale 2. Si x vale 2, ¿cuánto vale y? Es la pregunta que quiero hacer. ¿Cuánto vale y? ¿Sí tienen ahí su calculadora? Pongan eso en radianes. Siempre que utilicen ustedes funciones trigonométricas, pongan su calculadora en radianes. Entonces, ¿qué estaremos haciendo acá? ¿Estaremos haciendo qué? Estaremos haciendo seno inverso ¿de quién? De 7. ¿Y qué les da la calculadora? Quiero que me lo digan. Que no existe resultado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces puede ser que ese resultado acá no se pueda obtener precisamente ¿por qué? Por el despeje. Por el despeje. ¿Y por qué? Porque eso precisamente atiende a lo siguiente. Atiende a estas características. El rango de la función seno es ¿quién? Es de menos 1 a 1. Es decir, cuando yo intento despejar y, acá me queda seno inverso ¿de quién? De x más 5. Pero ¿qué ocurre? Que el dominio de esto es de menos 1 a 1. Es decir, que aquí x no puede tomar cualquier valor. Tiene que tomar cierto valor, ¿para qué? Para que esto se encuentre entre menos 1 y 1. Es decir, para x igual a 2, esto no va a tener solución. Sin embargo, ahora vamos a cambiar la pregunta. Vamos a poner lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que x vale menos 4.5. Menos 4.5. Cuando yo hago que x valga menos 4.5, entonces, ¿qué ocurre? Que ahora esto sí está bien definido. ¿De acuerdo? Porque y ahora será seno inverso ¿de quién? De 0.5, lo cual es un medio. ¿Y cuánto es seno inverso de un medio? Un sexto de pi. Pi sextos, ¿cierto? Es decir, que y valdría pi sextos. Y está bien, hasta ese momento no tenemos mucho inconveniente, tenemos un problema que está bien planteado, que nos da un valor y podemos obtener otro. Ahora, yo quiero que calculen lo siguiente. Mi pregunta ahora es, si y toma un valor, ¿qué valor toma x? Entonces, si y toma cierto valor, esta tal vez puede parecer más sencilla. ¿Por qué? Por la unicidad de lo siguiente. Vamos a poner que y valga pi sextos. Primero. Posteriormente vamos a decir que y vale pi sextos más 2pi, lo cual es igual a ¿qué? A ver, estos son 13 pi sextos. Y quiero que calculemos el valor de x. 13 pi sextos. Quiero que calculemos el valor de x. ¿Dónde vamos a calcular ese valor de x? En esta forma implícita. Entonces, si y vale pi sextos, seno de pi sextos es un medio. Seno de pi sextos es un medio, entonces ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? Medio. ¿X vale un medio?
No, seno de pi sextos es un medio, pero despejo de ahí x. Es decir, x es un medio menos 5, es decir, es menos 4.5. Si ustedes observan, estamos haciendo la pregunta al revés. Yo primero dije que x valía menos 4.5 y deduje que y tenía que valer pi sextos. ¿De acuerdo? Ahora, digo, si y vale pi sextos, x vale menos 4.5. Ah, y lo siguiente, si y vale 13 pi sextos, ¿cuánto vale x? Reemplacen en esa expresión. Seno de y igual a x más 5. Entonces, ¿cuánto es seno de 13 pi sextos? Miren Lo en su mismo. calculadora. ¿Cuánto da? Un medio. Un Un medio. medio. Es decir, que x vuelve a tomar el valor menos 4.5. Eso nos va a mostrar ahora lo siguiente. Si yo tengo esta ecuación, seno de y igual a x más 5, quiero hacer esta pregunta. ¿Qué valor debe tomar y para que x sea igual a menos 4.5? Y acá entonces empieza a cobrar importancia lo que trato de decir. Si yo no tengo una forma implícita, la solución me va a dar única. Es decir, si yo para responder esta pregunta voy a la forma explícita es esta. Me va a dar que el valor es único. ¿Y qué valor me va a dar? Pi sextos. Pero si la manejo de forma implícita, así como está, no voy a tener un único valor. Voy a tener infinitos valores. ¿Por qué? Porque ahora me estoy preguntando lo siguiente. Seno de y es igual a, bueno, si x vale menos 4.5, esto va a dar un medio. Entonces, ¿cuándo seno de y vale un medio? Resulta que seno de y vale un medio cuando y es pi sextos, mucha atención, más un múltiplo par de pi, más cualquier múltiplo par de pi. Y acá no estoy obteniendo un solo valor, estoy obteniendo infinitos valores. Por eso precisamente el otro valor que les di yo era pi sextos más 2pi. Pero si usted hace pi sextos más 8pi, más 20pi, más 2020pi, todo eso, todos estos valores de y le sigue dando la misma respuesta, le sigue dando que seno de y da un medio. Entonces, acá hay un detalle. En algunas ocasiones, si yo trabajo con la forma explícita, estoy trabajando de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque si acá trabajo solamente con la forma explícita y no tengo cuidado a la pregunta que me están haciendo, ¿cuántos valores estoy encontrando en mi respuesta? Uno solo. ¿Cuál? Y igual a pi sextos. Pero si lo trabajo de forma implícita, que sería lo adecuado para este caso, ¿cuántos encuentro? Infinitos, que serían los que estoy buscando. Estoy buscando infinitas respuestas a esa pregunta, que son todas de esta forma, y yo solo estoy dando una, ¿sí? Estoy perdiendo muchísima información. Entonces, en algunos casos, si yo no necesito responder ningún problema más allá de lo algebraico, entonces ustedes pueden dar respuestas tanto implícita, que está bien, como una solución explícita, que también está bien. Pero cuando ya necesita usted con la solución hacer algo más, resolver alguna pregunta, algún problema, entonces no les aconsejo la forma explícita para todos los casos. Ahí, en ese momento en el que ustedes tengan que responder alguna pregunta más, en ese momento usted debe alarmarse y decir, bueno, espere, acá esto no se puede hacer tan tranquilamente. Hay que pensarlo un poco y ver qué pasa si lo hago de una forma y qué pasa si lo hago de la otra forma. Bien, en ese tipo de casos tienen que pensarlo así. Igual, cuando nosotros tratamos no solamente con funciones trigonométricas y que haya que despejar
sino cuando tenemos potencias. Es un ejemplo todavía más sencillo. Si, por ejemplo, yo tengo una solución que es la siguiente, y cuadrado igual a x al cuadrado menos 2, ¿sí? Entonces yo necesito despejar y, necesito dar una solución y digo, bueno, listo, y es raíz de x al cuadrado menos 2. Y ahora tengo la siguiente pregunta. La pregunta es, si x vale, por ejemplo, vamos a poner si x vale 4, vamos a decir que x vale 4, la pregunta es, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y? Si uno responde la pregunta en la forma la forma explícita, cuando x vale 4, tenemos 4 al cuadrado, es 16, menos 2, 14, queda acá raíz de 14. Pero si yo lo analizo desde la forma implícita, desde esta otra forma, la forma implícita, ¿qué obtengo? Que si x vale 4, aquí, y cuadrado va a ser igual a 14. Y cuadrado va a ser igual a 14. Es decir, acá tengo mayor oportunidad de darme cuenta que la respuesta a la pregunta que se hacía es que y puede ser menos raíz de 14 o raíz de 14. Entonces, acá se ve también esa importancia. En la forma implícita, yo puedo responder a esta pregunta de manera más acertada que en la forma explícita, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Con esto quería que viéramos un ejemplo en el cual podemos resolver algunas ecuaciones diferenciales que no está ajeno a nuestro alcance. Como podemos ver, se incluye ahí también en el texto. Podemos hacerlo desde este momento, resolver algunas ecuaciones diferenciales, sobre todo las que son de variables separables. Vamos a empezar ahora a ver esta sección, a estudiar esta sección que es integración por sustitución. Y vamos a ir aquí directamente al teorema de la regla de sustitución. Entonces veamos lo siguiente. Supongamos nosotros que tenemos una función que depende de x. U es una función que depende de x, que es diferenciable y cuyo rango es un intervalo i. Y f una función continua sobre este rango. Si f mayúscula es antiderivada de f minúscula, básicamente lo que estoy garantizando es que existe la antiderivada, que es integrable por lo tanto. Entonces ocurre lo siguiente. A ver, ¿cuándo se usa regla de sustitución? La regla de sustitución se puede usar cuando usted identifica que hay una composición de funciones. Bien, cuando usted tiene una composición de funciones, puede pensar en regla de sustitución, pero además necesita un ingrediente, por ahora necesita un ingrediente adicional, que esa función que está interna, observe, yo les digo, hay que pensar en una sustitución, ¿cierto? Perdón, una composición. Precisamente acá tengo f compuesto g, pero voy a necesitar que dentro de la integral esté la derivada de g, o al menos algo muy parecido a la derivada de g que pueda manipular. ¿Para qué? Para poder hacer la siguiente sustitución. La sustitución que vamos a hacer es precisamente la interna. U es igual a g de x. Y por lo tanto, el diferencial de u, ¿quién es? Es la derivada de g
es g' de x por el diferencial de x. Por lo tanto, todo esto que está acá, g' de x, ¿quién es? Va a ser el du, y acá entonces nos va a quedar simplemente la integral de f evaluado en u por el du. Y bueno, como f tenía antiderivada, entonces se puede continuar con la integral. Bien. La sustitución, entonces, la recomendación es hacer la sustitución por aquella función que está como interna de la composición, pero también hay que prestar atención de cómo es esa función externa, ¿cierto? Que aparezca ahí la derivada precisamente de la interna. Vamos a ver ejemplos. Al principio son ejemplos sencillos y luego empezamos a ver otro tipo de ejemplos. Vamos a ver acá algunos directamente a la pizarra. Entonces tenemos acá por sustitución. Les recuerdo, entonces, ¿qué necesito identificar en la integral? En la integral necesito identificar una composición de funciones, pero también necesito identificar que esto tenga multiplicado el diferencial de la interna, ¿sí? Es decir, la derivada de la interna, y así puedo hacer la sustitución. Yo les he dicho que, por ejemplo, hay funciones que no poseen antiderivada, ¿correcto? Una función que no posee antiderivada es e a la x al cuadrado de x. Pero, si cambiamos esa integral por la siguiente, vamos a poner aquí 2x e a la x al cuadrado, esta integral así como está, sí se puede hacer. Así como está ahora escrita, sí se puede hacer. ¿Cómo puedo identificar entonces la sustitución? Como les digo, la interna. En este caso, la interna es la interna de la exponencial, que será x al cuadrado. Y cuando calculo el diferencial, ¿cuál es el diferencial? Es 2x de x. Es decir, precisamente esto que está aquí, voy a subrayarlo en rojo, esto que está aquí es el diferencial de u, ¿sí? Es el de u. Y el e a la x al cuadrado, ¿qué será entonces? Será e a la u. Hago la sustitución. Hago la sustitución. Si quieren, a ver, voy a reescribir, por ser el primer ejemplo, voy a reescribir esto así. Tengo acá e a la x al cuadrado y acá tengo multiplicado por 2x de x. Simplemente reordené esos factores que se están multiplicando. Y ahora hago la sustitución. Tengo integral e. X al cuadrado, ¿quién es? Es u. Entonces e a la u. Y 2x de x, ¿quién es? Es el de u. Por lo tanto, ¿cuánto da esta integral? La integral de la exponencial es ella misma, ¿cierto? Es e a la u más c, pero como mi pregunta inicial, mi integral preguntaba con respecto a la variable x, yo no puedo responder con respecto a otra variable. Al final necesitaré devolverme la sustitución para dejarlo escrito en términos de x. Es decir, esto es e a la x al cuadrado más c. ¿Bien? Profe, ¿y esa es la respuesta? Sí, esa es la respuesta. Esa será la respuesta para esta integral. Es decir, conclusión, la integral de 2x e a la x al cuadrado de x es e a la x al cuadrado más la constante de integración. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Algunos ejemplos al inicio pueden llegar a parecer caóticos, incluso difíciles, pero cuando uno tiene una perspectiva de qué es lo que quiere hacer, se simplifican bastante. ¿Cómo se logra una perspectiva de eso? Haciendo ejercicios. Esa es la verdad. En la medida que ustedes hagan bastantes ejercicios de esos temas, entonces van adquiriendo habilidad. Es como todo en la vida. Si de pronto usted practica algún deporte, puede entender un poco mejor lo que estoy diciendo. O si usted se empeña en hacer cualquier actividad, espero que coincidan conmigo, que entre más tiempo se dedique uno a practicar ese tipo de actividad, adquiere destreza, ¿cierto? Adquiere mayor habilidad.
Acá en matemáticas ocurre también y ocurre todo el tiempo, porque a medida que uno avanza en el curso va desarrollando nuevas temáticas. Entonces la única forma en estos casos en la que yo adquiera destreza resolviendo ejercicios como es, resolviendo ejercicios, haciendo muchos ejercicios. Así cuando ustedes vean algún ejercicio pueden decir, bueno, esto se hace de esta forma. Hace un par de semestres, teniendo en cuenta que el semestre pasado estuvimos en presencialidad remota, se hizo en la sede un concurso de integrales. Tal vez ustedes todavía no estaban por acá en la sede o tal vez estaban haciendo introductorio, no sé. Se hizo un concurso de integrales. Y ese concurso de integrales empezaba en las sedes regionales con una fase eliminatoria y luego iban a Bucaramanga. Creo que incluso había apoyo por parte de la universidad para el tema de viáticos y todo. Iban a Bucaramanga los finalistas y acá en Bucaramanga, en la sede principal, había una competencia, un concurso de integrales. Y a veces esas integrales eran integrales para resolverse en 2 minutos, en 3 minutos, ¿sí? Integrales que muy posiblemente pueden ir en un examen y que en un examen podrían tomar 20 minutos, tal vez pensando, porque son integrales que no es que sean difíciles en el sentido de que hay que hacer muchas cuentas, no. Tal vez las cuentas son sencillas, son rápidas, pero la concepción de las ideas es lo que a veces cuesta bastante decir, bueno, esta integral, ¿cómo la resuelvo? ¿Qué hago? Eso realmente se gana destreza resolviendo integrales, haciendo y haciendo ejercicios. Vamos a ver a otro ejemplo. Vamos a poner otro aquí. Al principio, les confieso, estos ejemplos son bien sencillos. No se alarmen, tampoco todos van a ser así. Yo voy a intentar retarlos un poco también en los exámenes. Entonces, vamos a ver que a medida que avanzamos, los ejercicios empiezan a ser un poco más interesantes. Al principio parecen muy sencillos porque puede ser que nosotros tengamos acá funciones que son fáciles de trabajar. A ver, voy a poner seno por la tangente del coseno de x. Esto con respecto a x. ¿Qué hago? Pregunto, ¿qué hago para resolver esta integral? Sustituir el ángulo de la tangente, ya que el coseno, la derivada es el seno. Eso, la derivada es menos el seno, entonces ahí puedo relacionarlo, ¿no? Veamos, así tal cual está escrito, entonces, como les digo, si yo quiero usar sustitución, algo que se me debe ocurrir, precisamente es sustituir la parte interna, ¿correcto? Acá la interna de la tangente es el coseno. Porque ese coseno así tal cual está escrito no me va a permitir usar identidades trigonométricas. Bueno, esta expresión tangente del coseno no me va a permitir usar identidades trigonométricas, por lo tanto me limita mucho mi forma de actuar. Entonces aquí se nos ocurre rápidamente, bueno, vamos a hacer sustitución, además que estamos viendo sustitución, ¿cierto? ¿Y quién es el diferencial de u? La derivada de coseno es menos seno de x. Entonces, como yo voy a sustituir seno de x, entonces multipliquemos esta expresión por menos 1, es decir, menos de u, ¿quién es? Es seno de x, ¿vale? Y ahora, si quieren, a ver, vamos a reescribir esta integral de la siguiente manera. Integral de la tangente del coseno de x por el seno de x. Y en virtud de lo que estamos escribiendo acá, puedo hacer ahora la sustitución, ¿cierto? Tenemos aquí integral de quién? Tangente de u y el seno de x, ¿quién es? Es menos de u, pero mucha atención, no voy a escribir así menos de u, porque me queda como una resta. Hay que tener en cuenta que esto es un factor, ¿no? Se está multiplicando. Consejo, entonces acá, ¿cómo escribimos esto? Con un paréntesis, menos de u. Es decir, todo esto será menos la integral de la tangente de u
por du. ¿Y cómo se hace la integral de la tangente? Vale, esta la conocemos, ya la hemos dicho antes, pero de hecho, si quieren la hacemos. En este momento podemos hacerla. Podemos hacerla por lo siguiente. Precisamente la forma en la que podemos calcular la integral de la tangente es haciendo una sustitución simple. Es haciendo una sustitución simple. Es decir, acá tenemos que calcular la integral de la tangente. ¿Cómo vamos a calcular esa integral de la tangente? Tenemos precisamente lo siguiente. Integral del seno de u sobre el coseno de u, ¿cierto? Eso es la tangente. La tangente es seno sobre coseno. Acá no hemos hecho nada extraño. Y voy a hacer una sustitución. Entonces esto nos va ayudando de paso a responder una pregunta que puede surgir. Si yo estoy usando el método de sustitución en el camino, ¿puedo usar nuevamente el método de sustitución? Y acá vamos a ver que sí. ¿Qué sustitución voy a hacer? Voy a hacer la siguiente sustitución. U va a ser igual al coseno de U. W va a ser igual al coseno de U. ¿Por qué? Porque el dw, ¿quién es? Es menos seno de U de U. Y si ustedes observan la integral así como la tenemos escrita, esa integral que está aquí, miren el numerador. El numerador que es seno de U por du va a ser igual ¿a quién? A menos de W. Menos el diferencial de W, ¿quién es? Es seno de U por du. ¿De acuerdo? Entonces hago la sustitución para esta otra integral. ¿Cómo queda esa sustitución? Voy a encerrar esto para no mezclar con este proceso. Me queda menos, aquí, 1 sobre W. Recuerden, W es el coseno, ¿cierto? Y seno de U por du, ¿quién es? Es menos de W. Y así tenemos entonces, queda positivo 1 sobre W de W. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre W? Esto es Logaritmo de logaritmo W. natural de W, ¿correcto? Más una constante de integración. Ahora, me devuelvo en la sustitución. ¿Cuánto da esto? Da logaritmo natural del coseno de U. Mucha atención a esto, para que no tengan confusión. La integral de la tangente es precisamente menos logaritmo natural del coseno. ¿Por qué acá está dando entonces logaritmo natural del coseno? Porque tengo un menos afuera, ¿cierto? Entonces no se vayan a confundir por eso. La integral aquí de la tangente, esta integral solita de la tangente es menos logaritmo natural del coseno. Y así vemos entonces el resultado. Logaritmo natural del coseno de U más la constante. Pero todavía no he terminado porque debo devolverme la sustitución. Es decir, U no es mi variable original, ¿de acuerdo? U no es mi variable original. ¿Cuál es mi variable original? X. Entonces, ¿cuánto vale U? Vale coseno de X. Es decir, que ¿cuánto da en esta integral? Esto es logaritmo natural del valor absoluto del coseno de X. Cierro el valor absoluto y más la constante integración. Esto es lo que hace integral. Como siempre les diré, muchachos, siempre que de pronto usted, no sé, tal vez le genere duda el resultado, tal vez usted quede pensando, ¿será que sí me quedó bien? ¿Cómo puede hacer para verificar que quedó bien? Entonces va a derivar esto y va a chequear que es precisamente lo que queda
dentro de la integral. Recordemos la integral. Acá esta integral era seno de x, tangente del coseno de x. ¿Correcto? Por el de x. Entonces, veamos, a ver. Voy a tomar la expresión logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x y lo voy a derivar. Derivada entonces del logaritmo natural del coseno de x. Bueno, y más c, la constante de integración se va a ir, ¿cierto? Cuando derive. ¿Cuánto da esto? Toda esta derivada será, derivada del logaritmo natural será 1 sobre el argumento. 1 sobre el coseno del coseno de x. Por la derivada interna, es decir, por la derivada de coseno, de este primer coseno. Es decir, la derivada de coseno de x, ¿quién es? Es. Acá será la derivada de coseno es menos seno de coseno de x, ¿cierto? Aplicando la regla de la cadena, ahora por la derivada interna, es decir, por la derivada de coseno de x. ¿Esto quién es? Esto es menos seno de x, voy a poner este en un paréntesis también, menos seno de x, así. Cuando hacemos las cuentas, observe, acá me queda este menos con este menos, queda positivo, y aquí quedará seno de x multiplicado por ¿quién? Por el seno del coseno de x sobre el coseno del coseno de x. ¿Y seno sobre coseno qué es? Es precisamente tangente. Es decir, efectivamente esto es seno de x por la tangente del coseno de x. Bien. Observe que este ejercicio es un poco más interesante. Si bien es evidente, o bueno, espero que después pueda, si no lo es en este momento, más adelante pueda llegar a ser evidente la sustitución que debemos hacer. Si bien es evidente, hay que hacer algunas cuentas. No son difíciles. Acá sale un poco largo el proceso porque estamos haciendo todo muy despacio. Estamos haciendo esto paso a paso, ¿cierto? Incluso estamos reescribiendo esto para poder ver la sustitución del nuevo diferencial. El nuevo diferencial. Y acá también ya de paso hicimos la integral de la tangente que se hace con sustitución simple. Es decir, hicimos todo el proceso. Y bueno, finalmente verificamos. Es decir, tenemos el ejercicio supremamente completo. Vamos a ver algunos ejercicios del test. Acá hay algunos ejemplos, hay varios ejemplos de sustituciones simples, integrales por sustitución simple. Tenemos algunas fórmulas de integración para lo que son algunas integrales. Pero bueno, los ejemplos los dejo para que ustedes los revisen. Si hay algún ejemplo que en alguna oportunidad les gustaría que revisáramos, podemos hacerlo. Algunos se pueden ver, tal vez en una primera vista, puede ser que no se les ocurra mucho cómo resolverlo. O tal vez les parezca inmediato o bastante evidente. Eso depende de cuánta práctica puedan tener con el tipo de integrales, ¿no? Por ejemplo, esta integral. Revisamos rápidamente el ejemplo. Tenemos acá la tangente inversa. Acá esto no está así. Tangente inversa de x elevado al cuadrado. Y esto está dividido en 1 más x al cuadrado. Cuando ustedes vean una compuesta, y lo repito, si ven una compuesta, la primera idea que podría llegar a su cabeza es tratar de hacer una sustitución simple. Y acá lo vemos, la sustitución simple es u igual a tangente inversa de x. El diferencial de u, ¿quién es? Es 1 sobre 1 más x al cuadrado por el de x. Es decir, si ustedes observan, una vez identifico esos elementos,
La integral va a quedar sencilla porque 1 sobre x al cuadrado por el de x, ¿quién es? Es el diferencial de u. Y la tangente inversa es u. Es decir, aquí va a quedar la integral de u cuadrado por du, que será una integral bien sencilla. Es una integral de potencias, ¿sí? Entonces puede ser que la integral al inicio se vea un poco complicada, porque acá tengo una división, ¿cierto? Tengo una tangente inversa. A veces la apariencia puede engañar porque a veces la apariencia puede ser de una integral difícil y puede ser que sea una integral fácil. Y en otras ocasiones las apariencias pueden engañar al revés. Puede ser que la integral parezca ser sencilla, parezca ser fácil, pero necesite mucho más trabajo. Hay que tener cuidado normalmente con la forma en la que se hace la sustitución. Quiero que veamos entonces directamente algunos problemas del test. Y vamos a hacer algunas sustituciones. Entonces, a ver, quiero que miren problemas del 1 al 20, ahí están en pantalla, y escojan alguno. El 16. 16. A ver, el 16 es uno, escojan otro. El 6. El 6. El 6 me gusta también. Vamos a ver. 6 y 16. El 6, entonces es integral de t sobre raíz cúbica de t cuadrado más 9. Vamos a ver, problema 6. Integral de t sobre la raíz cúbica de t al cuadrado. A ver, voy a revisarla, creo que es más 9 por el de t. Sí. Acá vemos una composición, bueno, vemos un cociente y en el denominador vemos una composición de una raíz cúbica con una función polinomial de grado 2. Entonces, aquí uno al inicio tal vez empieza un poco con ensayo y error. A ver, voy a hacer esto de forma intencional para ver qué pasa. Voy a escoger la variable u como t cuadrada. T cuadrada. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo calculo el diferencial de u, esto es 2t de t. Es decir, que perdón, acá vamos a despejar t de t. Despejamos t de t, es decir, acá tenemos que dividir en 2 y queda du medios es t de t. Por lo tanto, ¿cómo queda esta integral una vez hecha esta sustitución? Nos va a quedar 1 sobre la raíz cúbica de u más 9. ¿Y t de t quién es? Es du dividido en 2, ¿cierto? Es du medios. Este 1 medio del du lo puedo sacar de la integral. Aquí va a haber un inconveniente ahora mismo. Y es que, por ejemplo, no sé cómo integrar así tal cual 1 sobre la raíz cúbica de u más 9. Tal vez necesitaría hacer otra sustitución simple. En este caso, que un w fuese u más 9, ¿cierto? Y el dw sería igual a du. Por lo tanto, quedaría 1 sobre raíz cúbica de w por el dw. Sin embargo, no es necesario hacer doble sustitución. Entonces, acá les muestro. Si yo, por ejemplo, hago esta sustitución así, para poder responder mi problema, para poder resolver la integral, necesito volver a hacer una sustitución. Es decir, al final voy a hacer 2 sustituciones en el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo escogí u igual a t cuadrado. Pero quiero que observen esto. Voy a borrar acá. Si yo, en lugar de escoger u así, la escojo como u igual a t cuadrado más 9, ¿quién es el diferencial de u? Es 2t por dt, ¿cierto? Porque la derivada de 9 es 0. Y si ahora veo la sustitución así,
¿cómo queda la integral? Nos va a quedar lo siguiente. En el denominador va a quedar raíz cúbica de u y en el numerador va a quedar 1 y acá vamos a tener de u medios, ¿cierto? Despejando el t de t. Si ustedes ven esta forma así, entonces aquí ya no necesito otra sustitución, porque saco el 1 medio y queda prácticamente acá, esto es u a la menos 1/3 por el de u. Observen, esto no necesita otra sustitución. Acá puedo aplicar la regla de la potencia, ¿cierto? Para integrales. Tengo, por lo tanto, 1 medio de ¿quién? U a la menos 1/3, la integral es lo siguiente. Esto es u a la menos 1/3 más 1. Menos 1/3 más 1 es 2/3. Por lo tanto, acá va a quedar 2/3 y dividido en 2/3, una vez hecha algunas cuentas, queda así. Todo esto más una constante de integración. Por lo tanto, ¿cuánto queda aquí? Aquí va a quedar 3/4 de u a la 2/3. Me devuelvo en la sustitución. ¿Cuánto vale u? T cuadrado más 9. Entonces tengo acá t cuadrado más 9 a la 2/3 más c. Más c. Bien. Esto lo pueden escribir en notación de raíz si así lo desean. Pero así como está, estaría bien. Entonces veamos, muchachos. Si yo, por ejemplo, hago una sustitución o hago otra, cambia la forma en la que voy a resolver mi integral. A veces la sustitución puede ser una sustitución óptima que necesite menos cuentas, necesite menos cosas. ¿Cómo hago para saber entonces eso? Como les digo, al principio eso va a ser un poco ensayo y error. Tal vez un poco ensayo y error. Puede ser que se equivoquen en algunas sustituciones y intenten otra, porque ya les digo que hay algunas sustituciones que tal vez no llevan a nada, no llevan a una integral que puedan resolver en ese momento. Entonces necesitarán hacer otro tipo de sustitución. Y en la medida que ustedes, repito, hagan muchos ejercicios, cada vez va a ser un poco más claro, ¿no? Va a ser un poco más claro qué sustitución puede hacerse en cada caso. Esa sería la respuesta del problema 6. Vamos a ver ahora el problema 16. Si van teniendo preguntas, no duden en hacerlas. A ver, pregunta 16 y ahorita vemos, no sé, algunas más adelante, vemos otro ejercicio si les parece. 16, tengo coseno de 1 sobre x dividido en x al cuadrado. Problema 16. Integral del coseno de 1 sobre x, esto dividido en x al cuadrado por el de x. Nuevamente, sugerencia, como hay una composición de funciones, estoy componiendo coseno con la función 1 sobre x, la sustitución, la variable nueva, será precisamente ¿quién? La interna, ¿cierto? 1 sobre x. Entonces, ¿quién es el de u? La derivada de 1 sobre x, ¿quién es? Será menos 1 sobre x al cuadrado, ¿de acuerdo? Por el diferencial de x. A ver, aquí les voy a mostrar una forma alterna de también hacer la sustitución. A mí en lo personal me parece un poco más práctico reescribir o al menos mentalmente reescribir la integral de manera que se identifiquen los elementos. Por ejemplo, acá tengo 1 sobre x es u, que está dentro del coseno, por 1 sobre x al cuadrado por dx. Sí, puedo reescribir esa integral así. Esto tal vez no es necesario más adelante que usted lo haga, que usted lo reescriba. Si, por ejemplo, usted mentalmente o a partir de la misma forma puede ver que este 1 sobre x al cuadrado por el de x tiene una relación con el de u, entonces puede hacerlo. Al principio tal vez
les recomiendo que hagan esto. ¿Para qué? Para que usted precisamente pueda sustituir los elementos. Es decir, 1 sobre x al cuadrado por dx, ¿quién va a ser? Esto va a ser menos el diferencial de u, ¿cierto? Multiplicando por menos 1 en ambos lados. Y acá tendré la integral del coseno ¿de quién? De u. Por lo tanto, esto será menos la integral del coseno de u por du. Les aconsejo que lo hagan de esta forma, es decir, identificando esos elementos que voy a sustituir, pero también les voy a mostrar otra forma. Les voy a mostrar otras dos formas que a veces puede ser que no sea del todo recomendable, pero es posible, ¿vale? Yo les muestro los caminos. Durante el curso les voy a mostrar caminos de cómo hacer las cosas. Usted escoge cómo la entiende mejor, cómo le parece mejor y cómo decide finalmente hacerla. A ver, esta integral, ¿cuánto da? La integral del coseno. Esto es el seno, ¿cierto? De u más una constante y me devuelvo finalmente la sustitución. Es decir, esto es menos seno de 1 sobre x más una constante. Vale, vamos a ver otra forma de hacer la sustitución. Básicamente una forma de operar con la sustitución. A ver, voy a retomar acá un costado. Entonces, voy a volver a hacer el mismo ejercicio, haciendo ligeramente diferente algunas cosas. Tengo entonces acá coseno de 1 sobre x, y acá tenemos x al cuadrado, acá tengo el de x. En algunas ocasiones, los estudiantes prefieren despejar lo que sería el diferencial de x para sustituir el diferencial. Si nosotros hacemos u igual a 1 sobre x y el de u, por lo tanto es menos 1 sobre x al cuadrado de x, algunas personas prefieren de aquí despejar el de x, es decir, el de x, ¿quién es? El de x va a ser menos x al cuadrado por el de u. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo hacen esta cuenta? Acá la integral la sustituyen así, que es correcto, pero eventualmente en algunos casos puede complicar un poquito la integral. Acá, ¿qué hacen entonces? Tenemos coseno de 1 sobre x, que es u. Y aquí, si ustedes no tienen muy claro lo que están haciendo, es donde empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque acá, si ustedes lo observan, acá queda coseno de 1 sobre x por 1 sobre x al cuadrado. Es decir, acá esto puedo escribirlo así. Voy a hacer dos formas alternas para esta segunda forma de hacer el ejercicio. Una, simplemente sustituye lo que es u. Esto no lo voy a sustituir por ahora y sustituyen el diferencial de x. ¿Quién es de x? Es menos x al cuadrado de u. Así, ¿qué podría hacer usted? Si usted observa, la integral no depende solamente de u, pero casualmente estos dos se simplifican. Y volvemos a la integral de menos integral del coseno de u de u. Otra alternativa con esta misma sustitución que cuando usted no tiene muy claro lo que está haciendo puede llegar a confundirse. Entonces, yo por eso le recomiendo encuentre una forma y hágalo así. Lo que me interesa a mí es que usted no se confunde, que responda bien con la integral. Por ejemplo, ¿qué van a hacer acá? Podrían hacer lo siguiente. Tengo coseno de 1 sobre x, que es u, pero esto lo puedo escribir también de la siguiente forma. La pueden escribir como la integral del coseno de 1 sobre x por 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Por el de x. Esa integral la puedo reescribir así. Es decir, que coseno de 1 sobre x es coseno de u. 1 sobre x al cuadrado, ¿qué será? Esto será u al cuadrado. Y ahora el de x, ¿quién será? Acá es donde empiezan a poder tener algunos problemas, porque el de x mezcla x con u. Y si no tienen cuidado aquí, pueden cometer errores.
Ojo, acá necesito saber quién es x. ¿Quién es x al cuadrado? Observe que acá, ¿qué hice entonces? Sustituí coseno de 1 sobre x por coseno de u. 1 sobre x al cuadrado es igual a u cuadrado. Pero ahora el diferencial me queda con x. Es decir, acá tengo que trabajar más. Por eso yo les recomiendo la otra forma. Necesito saber quién es x. Resulta que despejando de aquí, x es igual a 1 sobre u. Y por lo tanto, x al cuadrado es 1 sobre u al cuadrado. Esto es necesario hacerlo, porque la integral tiene que quedar en una sola variable. Acá entonces quedará coseno de u por u cuadrado. ¿Y menos x quién es? Menos x al cuadrado ¿quién es? Es menos 1 sobre u cuadrado por el diferencial de u. ¿Sí observan? Que al final de cuentas se va a simplificar esto. Esto es u cuadrado. Y nuevamente me va a quedar la integral del coseno de u por du. Tenemos entonces aquí tres formas de tratar la misma integral con el mismo método de resolución, que es la sustitución simple. Vamos a ver entonces las diferencias. Voy a ir nuevamente al primero. Las diferencias, ¿cuáles son? Yo les aconsejo en la integral original poder identificar el diferencial, el nuevo diferencial, para precisamente, como tengo acá, hacer esa sustitución. Y luego, ¿qué reemplazo? Reemplazo lo que es u, y observen que acá me quedó directamente la integral del coseno de u por du. Bueno, de menos coseno de u por du. Si hago esto, si no lo hago de esta forma, veamos entonces otra forma de hacerlo. ¿Cómo sería esa otra forma de hacerlo? Sustituye lo que sería u, acá está, sustituye u, y despeja el diferencial de x. Pero manteniendo aquí x, en tanto lo que me había sobrado como en el diferencial, que acá se simplifica y bueno, vuelvo a esa integral. ¿Cuál es la tercera variante? Sustituyo todo lo que pueda encontrarme que se relacione con u, ¿vale? Es decir, acá el 1 sobre x es u, el 1 sobre x al cuadrado es u cuadrado, y también sustituyo el diferencial. Cuando sustituyo el diferencial, entonces tengo que despejar x y hacer cuentas. Esas son formas de tratar la integral. Son formas de tratar la integral. Hay integrales que tal vez requieren específicamente de algún tratamiento, pero en general yo les recomiendo hacer algo más de este estilo. Sobre todo para empezar, puede ser un poco más fácil. Puede ser un poco más fácil en términos de lo que es el mismo concepto de sustitución. Pero bueno, repito, usted escoge qué método le gusta más, ¿no? Bueno, no sé si están escuchando de momento algo de música. Si están escuchando algo de música, les pido disculpas y un poco de paciencia. Por acá donde vivo es un edificio esquinero y pues por aquí vienen a trabajar las personas que están trabajando en grupos musicales. Entonces será común en una buena parte del semestre o tal vez todo el semestre que en una que otra clase escuchen música de fondo de ese estilo. Podría llegar a considerarse un privilegio que cada 2 días traen serenata por aquí, pero cuando uno tiene que trabajar, pues tal vez no es del todo un privilegio. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, hay algunos ejemplos que depende de la sustitución. Pasa lo mismo, uno podría llegar a enredarse, por decirlo de alguna forma. A ver, miremos un ejemplo como, no sé, el 42, por ejemplo. Y les voy a mostrar 2 formas de resolver el 42. Acá tenemos entonces 1 sobre 2 más 9x al cuadrado de x. Bien. Cuando nosotros vemos esta integral, tal vez uno se ve tentado a hacer una sustitución de este estilo. Bien sea que u
sea solamente 9x al cuadrado, o incluso poniéndole aquí el 2 más 9x al cuadrado. Uno se ve tentado a hacer una de esas sustituciones. Y cuando hace esas sustituciones, cualquiera de las dos va a llegar a este mismo problema. Que el diferencial acá va a ser 18x de x. Y mucha atención para que ustedes se den cuenta cuando una sustitución no me va a conducir a un buen camino para resolver la integral. Si yo hago esta sustitución así, vean lo que queda. Acá me va a quedar entonces 1 dividido en 2 más 9x al cuadrado es 1 sobre u. Pero, ojo, acá no puedo asociar nada para el diferencial, ¿cierto? Es decir, acá imperativamente necesito despejar el diferencial de x. ¿Que quién será? ¿Quién será el de x? El de x será 1 sobre 18x por el de u. Y acá vamos a tener entonces algún inconveniente. Porque, a ver, voy a reescribir esto aquí. 1 sobre u, acá tenemos 1 sobre 18x de u. ¿El problema cuál viene siendo? El problema viene siendo precisamente ¿quién? X. Uno dice, bueno, de momento no le veo tanto problema porque yo voy a hacer esto. Saco un 18avo y acá me queda 1 sobre u por x, ¿cierto? Por el de u. Por el de u. Entonces ahora lo que me falta es saber quién es x. Y vuelvo a escribir de x. A ver, acá por du, acá quedará u por x, ¿cierto? Por x. ¿Y quién es x? Ah, bueno, pues x entonces despejémoslo desde acá, del valor de u. ¿Quién será entonces x? Entonces x será lo siguiente. Tenemos aquí, despejando es u menos 2, ¿cierto? Sobre 9 y en raíz cuadrada. Esto es x. Es decir, esto será la raíz cuadrada de u menos 2 sobre 3. Eso es x. Poniendo esto aquí, entonces, ¿cómo va a quedar? Aquí, a ver, va a quedar raíz cuadrada de u menos 2 dividido en 3, pero haciendo una vez producto de medios y extremos, el 3 va a quedar acá arriba. Nos queda esta integral entonces. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ahora ese denominador, no sé cómo trabajarlo. Si ustedes observan, no hay ningún método, no hay ninguna antiderivada que conozcamos que de eso que está allí. Incluso si ingresamos a multiplicar el u, quedaría raíz de u al cubo menos 2u cuadrado. Y no podemos hacer aún nada con eso. Si a esto le sigo haciendo una sustitución simple, no llego a nada. No me va a servir. Entonces esa sustitución que hice no me sirve. Puedo concluir una de dos cosas. Que o esa sustitución que hice no es la apropiada, debería ser otra sustitución, o que debería haber otro método de sustitución otro método de solución para resolver esa integral. Y entonces les voy a mostrar otra sustitución para esta misma integral que sí me lleva a resolverla. Vamos a ver. Voy a borrar esto por acá. Esa sustitución que hice ahí no me sirvió. Y ahora vamos a ver una que sí me va a servir. Como les digo, muchachos, a mí a veces en clase me gusta hacer esto, me gusta mostrarles qué pasa cuando uno explora caminos. ¿Qué pasa cuando uno explora caminos? Y que bueno, yo a priori sé que de pronto el camino no va a llevar a nada y en muchas de esas ocasiones se los voy a decir antes. Les voy a decir, esto tal vez no me va a servir, pero vamos a hacerlo porque, ¿por qué? Porque es algo que usted pensaría tal vez hacer cuando está estudiando, ¿sí? Y no es que siempre se le tenga que ocurrir al principio la idea que la ayuda a resolver el problema. Tal vez usted comete un error en la concepción de la idea, no lo sabe, pero entonces, ¿cómo hace para saberlo? Cuando llega a un punto donde no puede avanzar.
Entonces vamos a plantear esta otra sustitución así. U va a ser igual a 3x. Bueno, lo voy a escribir así para... Y aquí entonces, ¿quién es el de U? El de U va a ser el 3 veces de x. Cuando nosotros tenemos esa integral así, voy a reescribirla de esta forma. Voy a reescribirla como 1, 2 más, y aquí 3x elevado al cuadrado. Esto por el de x. Bien. Entonces ahora sustituimos. ¿Y qué nos queda? Nos queda 1 más 2 veces, perdón, 2 más 3x al cuadrado, es decir, u cuadrado. ¿Y el de x quién es? Despejando de ahí, esto es de u tercios. Esta integral sí tiene buena pinta. ¿Por qué? Porque se parece mucho a una tangente inversa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? No puedo simplemente decir que esto es tangente inversa de u, no. ¿Qué hay que hacer acá? Lo siguiente. Voy a sacar un factor común 2 del denominador. ¿Y cómo queda esto? 1 más u cuadrado medios. Esperen, reescribo esto que quedó ahí como torcido. Acá tenemos 1, 2 que multiplica a 1 más u cuadrado medios, ¿cierto? Y esto por du. Ahora, escrito así, podemos tener una mejor idea. ¿Por qué? Porque puedo hacer otra sustitución simple de la siguiente manera. W será igual a lo siguiente. U sobre raíz de 2. ¿Por qué? Porque esto lo voy a poder escribir así. Sacando el 2, queda un sexto ¿de quién? De la integral de 1 más 1 más ¿quién? Más u sobre raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Cierto? Reparto, hago la distributiva de ese cuadrado, queda u cuadrado dividido en raíz de 2 al cuadrado, lo cual es 2. Y si ustedes ven esta forma, muchachos, que tenemos acá, esto se parece todavía más a la forma básica de la tangente inversa. Entonces hacemos esta sustitución así. Por lo tanto, el dw, ¿quién es? Esto es 1 sobre raíz de 2 por du. Es decir, ¿quién es du? Bueno, acá escribe x, pero esto es du. Es decir, ¿quién es du? Esto es raíz de 2 de w. Y sustituyo. Me queda acá un sexto. La integral es 1 más 1 sobre 1 más w al cuadrado. Y el du, ¿quién es? Es raíz de 2 de w. Sacamos el raíz de 2, queda raíz de 2 sextos. Y nos queda 1 más 1, 1 sobre 1 más 1 más w cuadrado por dw. ¿Cuánto hace integral? Esto es tangente inversa de w más una constante de integración. Y ahora me devuelvo. ¿Cuánto es w? W, esto es u sobre raíz de 2 más c. ¿Pero cuánto es u? Entonces nos devolvemos aún más. Nos devolvemos en la primera sustitución. Esto es tangente inversa de ¿quién? ¿Cuánto vale u? 3x sobre raíz de 2 más c. ¿Bien? Yo les dije que hay otra forma de hacer esta integral. A ver. Hay otra forma de hacer esta integral. Yo les aconsejo, bueno, no, perdón, no les aconsejo. Yo les voy a pedir que en este primer examen, si por ejemplo esta integral fuera del primer examen, la resuelvan así. Es decir, haciendo las sustituciones, ¿cierto? Haciendo todo esto. Algo que ya lo dije en clase y que lo voy a repetir es lo siguiente. No voy a aceptar
no voy a aceptar ninguna integral que sea hecha por tabla. Es decir, que usted diga, no, es que esta la hago por tabla. No, no la voy a aceptar. Porque si ustedes observan, por ejemplo, acá tenemos esta fórmula. Y si ustedes lo analizan, es muy parecida a la integral que resolvimos. La integral que resolvimos, a ver, por tabla es muy fácil. Porque acá tenemos 2 más 9x, ¿cierto? Al cuadrado de x. Lo único que necesito es escribirlo en esta forma. Es decir, necesito escribirlo así. 1 sobre. ¿1 sobre quién? Voy a reescribirlo de esta forma. Como necesito escribirlo de la forma u cuadrado más a cuadrado, entonces acá necesito escribir esto así. Raíz de 2 al cuadrado más 3x al cuadrado. Si yo lo escribo así, y ojo, y si pudiera utilizar la tabla de integrales, si fuera válido usar la tabla de integrales, se vuelve un problema sencillo. ¿Por qué? Por la fórmula que tengo acá. Esto será igual a ¿qué? A 1 sobre a. 1 sobre a. Es decir, esto es, ¿cuánto vale a aquí? Raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. ¿Cierto? Por la tangente inversa ¿de quién? Por la tangente inversa de lo que viene siendo aquí la variable u, que es 3x, es decir, acá tengo 3x sobre a, que es raíz de 2, y acá lo único que tengo que tener cuidado es precisamente con qué. Lo que tengo que tener cuidado, con lo que tengo que tener cuidado aquí, es precisamente con el tema de la variable. Acá tengo la variable u, pero esta no es de todo, de hecho u. Es decir, que acá el de x con lo que es u, es decir, u, sin hacer la sustitución, pero de todas formas identifico u, y sin hacer la sustitución sé que el de u es igual a 3 de x, por lo tanto, el de x, ¿quién es? Es de u tercios, es decir, este de u, este de x de acá, es un tercio del de u. Por lo tanto, acá tengo que multiplicar esto por un tercio, y esa es la respuesta que obtuvimos. De hecho, la respuesta que obtuvimos fue raíz de 2 sobre 6. ¿Pero dónde sale eso? De racionalizar el 1 sobre raíz de 2. ¿Cierto? ¿Esto qué es? Esto es raíz de 2 sobre 2. Por este un tercio queda raíz de 2 sobre 6, tangente inversa de 3x sobre raíz de 2, más una constante de integración. ¿Cierto? Fue el resultado que obtuvimos. Entonces, mucho ojo con eso. Este resultado en un examen, si usted lo obtiene, debe obtenerlo a través de esto. Sí, a través de esto que está aquí. De las sustituciones simples. Precisamente, ¿por qué, muchachos? Porque el examen es, lo que trata de evaluar el examen, o lo que quiere evaluar el examen, es que usted sepa resolver integrales aplicando los métodos que estamos viendo. No estoy evaluando que sepa dar respuesta a integrales usando tablas, ¿sí? Ahí hay una diferencia. Nosotros, si el curso lo tratáramos de pronto solamente como, bueno, acá no vamos a aprender a integrar nada, simplemente vamos a tomar las tablas de integrales que encontremos y vamos a dar respuesta a integrales usando las tablas, entonces sí. Si así fuera el curso, sí, yo le valgo una integral por tabla. Pero como el curso no se trata de eso, al menos yo no lo enfoco así y no conozco a nadie que lo enfoque de esa manera, entonces todas las integrales que hagan tienen que estar bien sustentadas, ¿vale? Espero que eso quede bien claro. No es porque diga, uy, profe, pero es que acá hay una fórmula en el texto. Sí, puede haber fórmula en el texto. No quiere decir que la vayamos a tomar como válida en el examen. De hecho, acá hay varias fórmulas, ¿cierto? A ver, por ejemplo, algo así. Más adelante vamos a tener que hacerlo como lo vamos a tener que hacer por sustitución trigonométrica. Un método que vamos a ver en el capítulo 7. ¿Vale? Es decir, algunas de estas integrales sí son inmediatas. Estas no necesita usted demostrarlas. No necesita demostrar nada. ¿Por qué? Porque
Precisamente la derivada del coseno es menos seno, por lo tanto la integral de seno es menos coseno. Es decir, estas, las que son a partir de una regla de diferenciación conocida de cálculo 1, las podemos utilizar. ¿Bien? Pero no porque acá aparezca Profe, en una alguna pregunta. fórmula. Sí, señor. Sí, señor. Por ejemplo, para resolver la anterior integral, yo puedo sustituir todo lo del denominador por ejemplo, Esta integral, sí, o sea, desarrollarla por sustitución trigonométrica para y este primer examen la no. valdría, o sea, En este primer examen bueno, no vamos a ver sustitución trigonométrica, entonces en este primer examen no es válida la sustitución trigonométrica. ¿Sí? Más o menos la analogía que yo hago cuando estoy dictando un curso de cálculo 1, que a veces hay personas que están repitiendo el curso, o a veces hay personas que tal vez ya han estudiado algunas cosas adelantados, o de pronto en el colegio vieron bastantes cosas. En cualquiera que sea el caso, por ejemplo, si alguien en el examen de límites, que es el segundo examen, quiere usar L'Hopital, no es válido, porque nosotros en el curso no hemos visto L'Hopital. No quiere decir que la respuesta que está obteniendo el estudiante esté mal, pero no es válida. ¿Por qué? Porque no son las herramientas que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, eso yo de todas formas, por eso se lo estoy aclarando en este momento. No les valgo que lo hagan por tabla, ni les valgo que hagan algún problema con alguno de los métodos que no estamos estudiando. ¿Bien? Con alguno de los métodos que no estamos estudiando, no va a ser tomado como válido. No quiere decir que la respuesta esté mal. ¿Bien? No quiere decir que la respuesta esté mal. La respuesta puede estar bien. Yo, por ejemplo, esta integral podría hacerla haciendo una aproximación por series. Y no está mal resuelta la integral, está bien resuelta, pero no tenemos esas herramientas disponibles en este momento. ¿Bien? Entonces, en los exámenes solamente vamos a usar las herramientas que veamos en ese corte. Y bueno, por supuesto que vamos a ir agregando cortes anteriores, pero nada posterior y nada extra, nada diferente. ¿Bien? Bueno, eso mismo para lo que será el segundo examen. El segundo examen es solamente de técnicas de integración, es decir, ahí usted debe mostrar que sabe aplicar esas técnicas. No vamos tampoco a aceptar otras respuestas. De pronto, si usted sabe hacerlo de otra manera, no lo vamos a valer, ¿ok? Porque así como tenemos acá nosotros algunas estrategias, hay más estrategias que se pueden usar para resolver integrales. Algunas integrales tienen una forma bien especial y que requieren una sustitución bien especial o un método de integración bien especial. De pronto por ahí yo me encuentro con algo de eso, pero entonces, repito, no es algo que vamos a tomar como válido acá en los exámenes. Bien, para la próxima clase vamos a empezar vamos a hablar del problema del área, la 5.3, y tal vez empezamos con la 5.4, que es las propiedades de la integral definida. Bien, y ya la próxima semana entonces estaríamos terminando tema del primer examen. Consejo, vayan haciendo los ejercicios que están al menos en los exámenes de semestres anteriores. Esos ya están en la carpeta de Dropbox, ¿cierto? Si alguien de pronto tiene algún inconveniente con la carpeta de Dropbox, me lo hace saber por el grupo de WhatsApp o por interno de WhatsApp, y ahí pues vemos si yo les vuelvo a enviar la invitación o cómo resolvemos. Bien. Entonces, bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Nos encontramos en la próxima clase. Espero que tengan una feliz resto de tarde. profe, una pregunta, su merced nos podría enviar el pantallazo del tablero sí, al grupo de WhatsApp. Sí, bueno, yo les muestro acá. A ver, lo que pasa es que a veces esto pierde mucha calidad, ¿sí? Porque a veces escribo así mucho en columna.
Si quieres se los envío, pero ahorita tan pronto terminamos esta clase, voy a subir la clase a YouTube